Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Reciban un afectuoso y cordial saludo de su servidor amigo maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, aquí en su canal USED, en donde hacemos reflexiones de las diversas figuras jurídicas. Ustedes saben perfectamente que en nuestro país, en México, ya se implementó desde hace un año el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que tuvo por finalidad pues unificar criterios, dado que cada entidad federativa tenía su propio código procesal y obviamente en toda la República había diferentes formas o maneras de atender a las pretensiones o acciones que ejercitaban los ciudadanos. Y obviamente, bueno, pues esto creaba confusión, pero esto ya se evitó con la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, en esta ocasión quisiera hablarles a ustedes de cuál va a ser el nuevo trámite de las audiencias que vamos a conocer a través de este Código Nacional. Obviamente me voy a saltar la etapa postulatoria o expositiva en donde se presenta la demanda, se contesta, hay reconvención, contestación a esta y dentro de estas el desahogo de vistas de las excepciones. Tocaremos ciertos puntos medulares de esta circunstancia, pero bueno, en este caso particular, nada más a grosso modo, vamos a ver que el actual procedimiento va a ser mixto, parte oral y parte escrito. La primera parte va a ser escrita, que es la fase expositiva o postulatoria, en la cual se va a presentar la demanda por escrito o también puede ser por forma electrónica, pero en este caso hablaré de la parte escrita, que bueno, al final del día la única diferencia es que físicamente se va a poder ver el expediente o a través de los medios electrónicos, a través del expediente electrónico va a existir. Hay muchos estados que van a establecer el expediente electrónico o cero papel y que obviamente, bueno, pues esto va a ayudar o contribuir a que ya no existan expedientes escritos. Pero bueno, al final del día también debemos exponer que la ley establece que esto es optativo, ¿no? En el sentido de que puede existir el expediente electrónico y donde obviamente sabemos que de acuerdo al código hay un solo procedimiento que es el procedimiento sumario en el cual se tiene que llevar todo electrónicamente. Sin embargo, lo que hablaremos es el procedimiento oral civil, en donde pues se llevan dos audiencias, una preliminar y una de juicio, y obviamente, como les decía desde un principio, la primera parte de este procedimiento va a ser netamente escrita a través de la demanda, la contestación de la demanda, la vista de las excepciones, la reconvención y la vista de la contestación con las excepciones que se haga al momento de que se vincule procesalmente a las partes. Bien, una vez que se ha establecido esta circunstancia y desahogada la vista, sabemos perfectamente que existen excepciones de carácter procesal que las conocemos todos, la gran mayoría, como puede ser la dispendencia, la conexidad, la falta de personalidad o inclusive la incompetencia, que obviamente la tramitación que se va a llevar de acuerdo al Código Nacional, pues es obviamente, en este caso concreto, no lo va a resolver el juez natural, sino lo va a resolver el Tribunal de Alzada. Pero por lo que refiere a las demás excepciones procesales que acabo de mencionar, pues únicamente serán admisibles con prueba documental. Y obviamente también se podrán ofrecer otros medios de prueba con los cuales se tenga que resolver esta clase de excepciones. Y obviamente, bueno, pues una vez que ya se estableció toda esta vinculación procesal entre las partes, el juez tendrá que señalar dentro de los 15 días siguientes la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, muy parecida a lo que se lleva en materia mercantil, la vamos a encontrar en el artículo 457 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y obviamente se integra por 5 etapas. Dentro de estas 5 etapas vamos a enunciar en este momento cuáles son o en qué consisten. La primera etapa es la depuración del procedimiento, la segunda es la etapa de conciliación o invitación a que las partes vayan a los centros de mediación o alternativos de solución de conflictos y
obviamente la tercera etapa es depuración del debate, la cuarta es la calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas y la quinta, la citación para audiencia de juicio. Bueno, esas son las etapas y sabemos que en un momento dado, de acuerdo con este código, pues ya no se va a llevar a cabo lo que tradicionalmente conocían como que no llegaba a la otra parte, certifica al licenciado que ya no vino y que no se lleva a cabo la audiencia y que bueno, en ocasiones pues citábamos en días diversos para el desahogo de pruebas. Ahora con el principio de concentración se tendría que llevar en una sola audiencia la audiencia de juicio y el desahogo de todas las pruebas. Sin embargo, también el juez tiene facultades para establecer la posibilidad de que, dada la complejidad del asunto, pueda señalar el desahogo de las pruebas en días consecutivos, pero obviamente sin pasarse del plazo que le concede la ley, que en todo caso le da un plazo de 40 días después de llevar a cabo la audiencia preliminar para que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Pero si el juez, dada la complejidad, decide que a lo mejor pueda dividirse las pruebas, bueno, pues pueda señalar días consecutivos para que se lleve a cabo ese desahogo de pruebas. Bien, también otra de las cuestiones de forma que vamos a encontrar es que las partes pueden integrarse en cualquier momento a la audiencia y lo único que se va a tener por precluido es el derecho de las etapas que ya hayan sido aperturadas y cerradas por parte del juez, en donde también el juez tendrá la obligación de aperturar y cerrar cada una de estas etapas de las que acabo de mencionar y que obviamente pues esto no impide que si llegan tarde, bueno, pues se incorporen a la audiencia, ¿no? Ahora bien, en este caso particular, sabemos perfectamente que todas las personas, pues, deben estar asistidas de un abogado patrono o de un letrado en derecho, para efecto de que pueda llevar a cabo el buen desarrollo de las etapas procesales y que es conocedor del derecho. En este caso particular, bueno, pues se ha causado mucha polémica en cuanto a que se requiere una defensa técnica. Y sabemos todos perfectamente que una defensa técnica pues es cualquier abogado que tiene el título de licenciado en Derecho con su cédula profesional y que puede ejercer esta bella profesión. Sin embargo, en este caso particular, también nosotros como jueces tenemos el deber de advertir si el abogado postulante pues cuenta con la pericia, el conocimiento del desarrollo de las audiencias y en caso de no advertir esa circunstancia, bueno, se le va a hacer saber a la persona, a la parte material, que obviamente hay unas deficiencias y que bueno, si es su deseo que continúe con el procedimiento, lo puede hacer, pero si es necesario, pues yo puedo traer si es necesario, bueno, pues se le puede nombrar un defensor público para que lo atienda. O sea, no se trata de que la persona se quede en estado de indefensión. A diferencia, por ejemplo, en familiar, que ahí sí va a ser una defensa técnica especializada en derechos de infancia cuando se vean inmersos estos derechos. Que bueno, es el famoso artículo 666, que en este momento pues no vamos a hablar de él. Pero bueno, en este caso particular, vemos perfectamente que esta audiencia preliminar en los procedimientos civiles se integra por estas 5 etapas en donde, vean lo interesante, es muy importante que todos ustedes pues casi se graben o tengan siempre presente el artículo 252 del Código Procesal, en donde nos establece los momentos en que ustedes pueden hacer peticiones orales al juez. Dice ese artículo que obviamente las peticiones de regularización del procedimiento o de fondo del asunto se tienen que hacer antes de que el juez inicie con las etapas y regularice el procedimiento si es el caso, o se subsanen irregularidades en la etapa postulatoria que se hicieron en los acuerdos respectivos. Ahora bien, las promociones de forma se van a hacer una vez concluidas
las etapas de la audiencia preliminar y obviamente van a tener que hacer sus peticiones orales, como que pues van a poder pedir copias, autorizar un cambio de domicilio, un nombramiento de un abogado. Entonces, todas esas cuestiones que sean de forma. Entonces, también se les dice que ya no van a estar promoviendo a cada rato y engrosando los expedientes, porque no le van a ser recibidas las promociones por escrito, y que obviamente, ¿sí?, la única promoción que se podrá recibir es la implementación del alegato de oída. ¿Esto qué significa? Significa que podrán platicar con el juez respecto a la perspectiva que tienen de la problemática que va a resolver, estableciendo su punto de vista, no para decirle cómo resuelva, sino exponiendo su sentir, porque obviamente no es lo mismo lo que está por escrito, sino también exponerle desde su perspectiva su punto de vista. Pero aquí viene la situación interesante, que estos alegatos de oídas van a tener que estar presentes la contraparte. Y que obviamente también esto qué va a significar, que las partes ya no pueden entrar a hablar con el señor juez a cada momento o cuando se les ocurra. Aquí ya está prohibido el que se acerquen al juez, sino es para exponer los dos sus puntos de vista. Y esa sería la única promoción que se podría recibir por escrito. Obviamente se tendría que llevar a cabo este alegato de oída y bueno, pues el juez señalará día y hora para que se presenten ambas partes y se les escuche, ¿no? Sin necesidad de grabarlo. Bueno, hechas estas precisiones de lo que rodea a las audiencias o a la audiencia preliminar, que es la que estamos viendo en este momento, bueno, pues ya ya se presentó el personal del juzgado, ya se hizo la presentación de las partes materiales y de las partes formales con sus respectivas identificaciones, ya se explicaron las formalidades que se deben observar de respeto, no grabación, el nombre de los funcionarios que están participando y obviamente el juez toma la palabra y inicia y apertura la primera etapa de la audiencia preliminar, que es la depuración del procedimiento de acuerdo al artículo 457. En esta etapa, ¿qué vamos a ver? Bueno, en esta etapa vamos a ver la resolución de las excepciones procesales que se hayan presentado, el análisis que el juez tenga que hacer de los presupuestos procesales y obviamente la legitimación procesal de las partes. También en este caso particular es importante mencionar que es un deber de las partes presentarse a la audiencia preliminar. Puede darse el caso que no asista el abogado patrono, que ahora sí va a tener que ir, y de no presentarse a esa audiencia, pues va a ser sancionado hasta por 60 unidades de medidas de actualización. Y que esto que va a implicar que se va a definir por única ocasión la audiencia. Y que una vez diferida la audiencia, y vamos a suponer no se presentan las partes, el juez va a tener que aperturar la audiencia, va a tener que hacer la depuración del procedimiento, resolver excepciones procesales y en todo caso admitir las pruebas en ausencia de las partes. Y en este caso particular, pues el juez podrá llevar a cabo el desarrollo de la etapa de depuración del procedimiento. En el supuesto de que fueron los dos, va a resolver las excepciones procesales, se tendrán que desahogar las pruebas que se han admitido para acreditar estas excepciones y se resolverán de manera oral. Obviamente el estudio de las etapas de los presupuestos procesales que tengan que hacer o estudiar o analizar antes de continuar con la siguiente etapa. Obviamente aquí también las partes podrán hacer uso de la palabra cuando sí lo consideren pertinente y obviamente en este caso particular el juez, si ya no hay nada que debatir o que resolver en cuanto a las excepciones procesales, va a dar por concluir esta etapa y por precluir los derechos que se debieron haber hecho en ese momento para aperturar la segunda etapa denominada de conciliación, en donde el juez tratará de exponer posibles soluciones a las partes sin
pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino simplemente hacer propuestas que las partes posiblemente lleguen a conciliar, y en todo caso también las partes podrán pedirle al juez que se decrete un receso razonable para que ellas puedan establecer un diálogo y obviamente pudiesen llegar a un convenio. Esta etapa o en esta etapa no habla que pueda ser un convenio parcial. Se entendería que tendría que ser un convenio total, pero sin embargo, bueno, por eso somos intérpretes de la norma. Yo considero, salvo mejor opinión de todos ustedes, que sí se podría establecer un convenio parcial de las pretensiones que a lo mejor lo admitan y dejemos otras tantas para poder resolverlas en el fondo. ¿Me explico? Pero obviamente si no hay convenio o no hay posibilidades de un convenio parcial, pues no se puede aprobar y se tendrá que continuar con el desarrollo del procedimiento. En el entendido también que esta etapa no va a ser grabada, y lo que se pueda decir en esta etapa por parte de las partes, reconociendo tal vez algún incumplimiento, tal vez alguna situación que le perjudique, no se va a poder utilizar como medio de prueba. Como el hecho de, oiga, señor juez, ahí en la etapa de conciliación dijo que sí debía. No, pues eso no se va a poder utilizar. ¿Me explico? No se va a poder utilizar, no tiene ninguna validez. Ahora bien, si no se llega a un convenio o un convenio parcial, pues aperturamos la tercera etapa de depuración del debate. En esta etapa que vamos a ver o a conocer, bueno, pues vamos a poder ver lo que es un convenio sobre hechos no controvertidos o que ya no son necesarios porque quizás ya están probados a través de una confesión expresa, como por ejemplo, si yo pido la rescisión de un contrato y la otra parte dice que sí acepta que firmó el contrato, pues ya no tiene necesidad de que se desahoguen pruebas en relación a este tipo de cuestiones, porque ya está acreditado que efectivamente une a las partes el contrato que es motivo de debate. O sea, ya no es necesario un reconocimiento de contenido y firma, ya no es necesario formular preguntas en la declaración de parte en relación a la firma del contrato que se está pidiendo su rescisión. Entonces, eso sería una situación interesante y donde también el juez tiene potestad para establecer que, vamos a suponer que la otra parte diga, no, yo no quiero ningún acuerdo probatorio, pues el juez lo puede establecer, puede decir que ya no es motivo de debate, por eso es una situación de depuración del debate en donde no queda ni es potestativo de las partes. Obviamente en el entendido que son hechos que ya están debidamente probados y que aun cuando las partes no quisieran convenir, pues el juez lo puede hacer, porque esto conlleva a que ya no se desahoguen ese tipo de pruebas, o bueno, ya no se desahoguen pruebas en relación a lo que ya está probado. También puede haber acuerdos probatorios en relación a algunas pruebas que ya no tenga caso que se desahogue, y obviamente, bueno, pues eso va a beneficiar en la cuestión de depuración del procedimiento. Una innovación que vamos a encontrar en esta etapa, pues es la incorporación de prueba. Pero aquí la situación es un tanto delicada porque la incorporación de prueba, dice el código, puede ser inclusive alguna otra prueba que no haya sido ofrecida por las partes. Pero aquí el inconveniente que encontramos o la situación interesante, si quieren verlo de esa manera, es que necesariamente tiene que ser consensuada. Si no está consensuada, no se va a poder incorporar al debate esa prueba. Entonces, ya tenemos un problema, ¿no? Hecha esta aclaración, pues ya establecidos en un momento dado los puntos de que no hay acuerdo probatorio o acuerdos de hechos no controvertidos, se tiene que cerrar esta etapa y pasaremos entonces a la cuarta etapa, que es la calificación sobre la admisión o desechamiento de pruebas. La innovación que vamos a encontrar en esta cuarta etapa es precisamente que es a petición de parte y no de oficio el que ustedes pidan el que se aperture un breve debate para que manifiesten lo que a su hecho convenga respecto a la idoneidad de las pruebas, en donde pueden establecer en un momento dado que tal o cual prueba es inconducente, no es idónea, no es viable, no
no tiene relación con la litis, y el juez, bueno, pues escuchará el debate y decidirá al momento de resolver si se admite o no se admite un medio convictivo. Pero esto no significa que le van a dar línea al juez. El juez tendrá todas las facultades para poder decidir sobre la admisión de prueba y respetando el derecho de probar que tienen todos los justiciables. ¿Me explico? Y también en este momento, por ejemplo, vamos a ver características muy interesantes, como es el hecho, voy a hablar de lo más interesante, como por ejemplo ya se extingue la prueba confesional, ya no existe. Ahora lo que vamos a tener es una declaración de parte voluntaria y declaración de parte contraria. La voluntaria, bueno, pues es precisamente que yo siente a mi cliente y le haga preguntas y que no se confunda. Aquí no va a haber interrogatorio de la otra parte. Única y exclusivamente yo, como abogado de la parte actora, por ejemplo, puedo hacerle preguntas y nada más. Para eso, la contraparte tiene la declaración de parte contraria. Una vez que yo acabe de interrogar a mi cliente, pues veremos la posibilidad de que la contraria le formule las preguntas en relación a la declaración de parte, que ya no es con el tecnicismo de la confesional en cuanto a que sean hechos propios. Aquí son preguntas abiertas principalmente que se tengan que hacer y que podrán ser motivo de objeción por la otra parte en relación a que no son conducentes, no son idóneas, son subjetivas, son sugestivas, y obviamente, bueno, pues ustedes tendrán que objetarlas cuando así adviertan que la pregunta no sea pertinente, y el juez tendrá que calificar esa circunstancia. Otra situación interesante es la prueba pericial, en donde ya vamos a evitarnos los escritos de aceptación y protesta de los peritos, los plazos para que vaya a aceptar y protestar y rendir su dictamen. No, ya no. El juez tendrá que designar la audiencia de juicio en la cual se va a desahogar la prueba pericial, y aquí la innovación es que el perito se va a tener que presentar a esa audiencia y ahí se va a identificar delante del juez, y que aquí también ustedes como partes van a poder formularle preguntas al perito, lo mismo que el juez, para aclarar precisiones o dudas que pudiese tener. Y también otra situación novedosa es que ya se separa de la prueba documental los informes de autoridad. Ya es una prueba independiente y donde, bueno, pues considero viable esta circunstancia, porque pues luego querían considerarla como una prueba documental, y un informe de una autoridad no puede ser considerada como una prueba documental, tomando en cuenta que es un tercero ajeno y está rindiendo un informe sobre ciertas circunstancias o hechos. Y aquí, bueno, pues perdón, pero si te conviene o no te conviene lo que está diciendo la autoridad, no es motivo de objeción. ¿Me explico? Porque pues, es una cuestionamiento que se le hace por parte de las partes o del juez en vía informe a una autoridad, y donde, bueno, pues se expone lo que objetivamente está en sus archivos o tiene conocimiento del evento del cual se le está preguntando. Y en este caso particular, bueno, no se acaba tampoco lo que es el perito de tercero en discordia, pero existe y subsiste esa figura, porque pues obviamente vamos a encontrar que puede haber una situación de contradicción en los dictámenes y tiene que nombrar un tercero en discordia. Aquí quisiera establecer esto para que quede claro que, por ejemplo, muchas de las veces en la praxis, en el procedimiento que llevamos ahorita, el perito se va de vacaciones, el perito renuncia al trabajo o simplemente desafortunadamente fallece, y entonces quieren hacer la sustitución del perito. Bueno, aquí ¿qué va a pasar? En este nuevo procedimiento, si le estoy diciendo que no va a haber promociones. Bueno, pues en este caso particular, si anunciaron al perito Juan Pérez en la materia que ustedes gusten y manden, y ya no va a poder asistir ni rendir el dictamen, lo puede hacer otro perito de la misma área y conocimiento, y que obviamente van a exponer verbalmente, oralmente ante el juez, que el perito anterior ya no rindió el dictamen como estaba establecido, y lo rinde otro en su lugar, y que se está identificando y que tiene la misma calidad y especialidad que el perito que se había nombrado. Esto no significa ninguna violación ni alteración a la orden de método del procedimiento, porque al final del día es un perito quien está rindiendo el dictamen. Otras novedades que vamos a encontrar es el desahogo de la prueba testimonial, en donde obviamente
ya no va a haber repreguntas, va a haber un contrainterrogatorio, un recontrainterrogatorio y interrogatorio. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay grandes cambios, grandes situaciones muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados de la manera escrita. Ahora todo va a ser de manera oral. Y obviamente, bueno, esto es un pequeño esbozo de lo que es todo el nuevo procedimiento de la audiencia preliminar, y una vez que se lleva a cabo esta calificación de las pruebas, obviamente también aquí es el momento para objetar la prueba documental. Eso es algo que se me estaba pasando, pero es el momento para llevar a cabo esa situación de la objeción de las pruebas documentales. Y ya por último, quedaría la citación para la audiencia de juicio, que tiene que llevarse a cabo dentro de los 40 días posteriores a la audiencia preliminar, que obviamente no se tiene que señalar dentro de los 40 días, dependiendo de la complejidad del asunto, pues puede ser antes, puede ser después, puede ser antes de los 40 días, después no, antes de los 40 días, y sin ningún problema se puede llevar a cabo el desahogo. Ahora, otra cuestión novedosa, que si dentro de las pruebas que ofrecen las pruebas, que si dentro de las pruebas que ofrecen las partes únicamente tenemos pruebas documentales o presunción legal humana, pues podemos concentrar la audiencia de juicio dentro de la propia audiencia preliminar, y obviamente se podrá dictar sentencia en ese mismo momento y se soluciona el asunto. Se dicta sentencia en donde el juez expondrá sus puntos medulares de manera oral, y posteriormente entregará la versión por escrito, si ese supuesto se llega a dar. También vamos a encontrar lo que creo que ya mencioné, es la posibilidad de pedirle al juez la regularización del procedimiento dentro de las audiencias por alguna situación que se pueda suscitar. Obviamente ya no hay recursos en contra de las determinaciones orales que dicte el juez. Obviamente no es recurrible esas situaciones, salvo la cuestión de las excepciones procesales, que bueno, eso, la línea es por escrito y no oral, como en el Estado de México se llevaba el recurso de revocación. Ya no existe tampoco el recurso de revocación, únicamente la apelación, la queja y la reclamación. Eso no es motivo de estudio en este momento, nada más se los menciono, pero bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es una pequeña exposición muy comprimida, quizás muy escueta si ustedes lo quieren ver de esta manera, de cómo se va a llevar a cabo la audiencia preliminar ya con el Código Nacional de Procedimientos Civiles en materia civil. Sabemos que en materia familiar, en la audiencia preliminar, se tiene una junta junta previa con el secretario, y después pasan con el juez, en donde se desarrollan las etapas que estamos viendo en este momento. Pero aquí nada más estamos viendo las cuestiones civiles. ¿Me explico? Bueno, pues amigos, les agradezco siempre el apoyo, la consideración, la comprensión para su servidor, y créanme que bueno, lo hago haciendo pues solamente un breve resumen de estas audiencias. Se necesita mayor tiempo para explicarlas con más detenimiento, y que obviamente tendrá relación con la demanda, la contestación, esta situación de la audiencia preliminar, porque pues obviamente sabemos que los hechos son el objeto de la prueba. Pues muy bien, les pido su apoyo para que compartan esta cápsula si consideran pertinente, que es viable, a otras gentes, a otros abogados, para que tengan conocimiento de manera breve y concisa de la audiencia preliminar. Y siempre a sus órdenes, en la parte de abajo podrán formular sus preguntas. Todas las críticas son buenas, y agradezco a todos aquellos que dan unos minutos para su servidor para preguntar, criticar de manera positiva, y todas las críticas, buenas o malas, son bien recibidas y todas son contestadas. Aquí no hay ninguna situación de que me molesto por lo que digan, porque bueno, su servidor únicamente reflexiona, no estoy diciendo una verdad absoluta, porque de hecho nadie la tiene, y pues espero ser lo más explícito posible. Agradecido siempre, muchas gracias y hasta la próxima.